Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Buenas y mágicas noches amigos, mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Recuerden que nuestra cita de los lunes a las 10 de la noche es imprescindible para poder tener un poco de conocimiento y de sabiduría de las ciencias ocultas. Y estoy muy contenta porque vamos a empezar con una serie de programas o de temas que tienen que ver con el hermetismo. El hermetismo que es básico para el conocimiento de las ciencias ocultas. Y es aquí en donde yo tendría que meterme a explicarles qué son los textos herméticos. Y bueno, tendríamos que abrir cientos y cientos de libros en donde cada uno nos va a explicar a qué se refiere esto de los textos herméticos, quién los escribió, para qué han servido, por qué fueron ocultados, por qué su nombre hermético trae como consecuencia que deben de ser secretos o deben de ser para unas cuantas personas. Y así empezaríamos a hablar de estos fabulosos textos herméticos, que finalmente son una colección de escritos atribuidos a Tot, un místico del Antiguo Egipto del cual en estos programas ya hemos hablado muchísimo. Y este místico del Antiguo Egipto pues fue transformado en Dios por su gran sabiduría. A Tot se le atribuye la creación de la escritura jeroglífica y aparece representado en varios templos y tumbas como un escriba con cabeza de ibis. Esto ya lo hemos explicado muchísimo en los temas que aquí hemos desarrollado referentes a la magia egipcia y a los dioses egipcios. Se dice que Tot reveló a los egipcios todo su conocimiento sobre astronomía, arquitectura, geometría, medicina, religión y bueno, pues además les enseñó a escribir a través de los jeroglíficos. Con el tiempo los griegos, quienes admiraban el saber y la espiritualidad de los egipcios, pues identificaron a Tot con su dios Hermes, que es el mensajero de los dioses y guía de las almas en el reino de los muertos. Los libros que se le atribuían recibían el nombre de textos herméticos. La antigua sabiduría hermética, que ejerció una gran influencia en importantes figuras del pensamiento occidental como Leonardo da Vinci, Botticelli, Copérnico, Jung, entre otros, se hace más accesible con esta nueva versión que nosotros vamos a tratar de explicar de los textos herméticos y en especial el día de hoy vamos a ver el Kybalión. Y entonces empezamos a ver que pues todo va de la mano, que tendríamos que dar una gran introducción para poder entender que dentro del Corpus Hermeticum o dentro de los libros de hermetismo en donde se encuentra el Kybalión, pues hay infinidad de temas de historia que tendríamos que irnos a muchos siglos atrás para poder entender por qué estos libros o estos grandes maestros que hemos platicado pues conocían el tema pero preferían mantenerlo en silencio o en secreto y solamente podían ser mostrados para aquellos que los podían entender. Y entonces así vamos a encontrar que, por ejemplo, en el Renacimiento, pues muchísimos de los grandes eruditos, tanto en el arte como en la escritura, pues conocieron estos temas y los recopilaron en diferentes, digamos, artes como la pintura, como Botticelli, podríamos decir, como Leonardo da Vinci, pues van a empezar a hacer pinturas en donde haya grandes secretos y solamente los que los puedan entender los podrán observar. Y esto pasó pues ya hace mucho tiempo y ahora
que estamos en una nueva era, empezamos a ver que esto está a la vista de todos. Sin embargo, no lo podemos entender si no los queremos encontrar. Y esto es mágico y maravilloso. Sin embargo, vamos a ver que el maestro de los maestros, pues obviamente se considera a Thoth. Thoth, que es posiblemente un hombre, posiblemente un maestro, posiblemente un dios, pero que desde la más remota antigüedad se le ocurrió llegar a Egipto y empezar a enseñar toda esta historia que pasó, pues como hemos visto, a muchos otros grandes maestros que lo fueron entendiendo. Durante mucho tiempo, la historia del maestro Thoth que dejó sembrada en Egipto, pues vamos a ver que fue transmitida en silencio. Se dice que Thoth fue el padre de la sabiduría, el fundador, como hemos dicho, de la astrología, el descubridor de la alquimia, y bueno, pues muchos detalles de su vida obviamente se han perdido en la historia, y sin embargo, pues el tiempo que ya ha pasado muchísimo desde su existencia o desde sus enseñanzas, pues vemos que siguen estando presentes cuando nosotros las queremos encontrar. Y es así que el día de hoy, pues nosotros vamos a hablar de lo que serían las enseñanzas de este maestro que es Thoth, y que fue el fundador, diríamos, de lo que hoy conocemos como filosofía hermética. Digamos, la filosofía hermética es una clave maestra que va a abrir las puertas a todas las enseñanzas ocultas. Tema importante en este programa, porque recuerden que nuestro programa se llama Conociendo de Ciencias Ocultas. Entonces ya estamos llegando a obtener precisamente la llave maestra para poder abrir estas puertas de las grandes enseñanzas ocultas. Se dice que en los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta y que habían sido hasta entonces transmitidas de instructor a estudiante, y esta compilación fue conocida bajo el nombre de El Kybalión, cuyo exacto significado se dice que se ha perdido en centenares de años. Sin embargo, pues nosotros vamos a tratar en este programa de dividir esta palabra en tres partes, que sería Kybalión, para poder entender su significado. Y checaremos que a través de esta identificación o división de cada una de las partes de lo que significa Kybalión, pues vamos a entender mucho más de lo que en otras partes nos han explicado. Y es maravilloso poder entender esto, porque a través de estos programas nosotros ya hemos hablado muchísimo de lo que es la magia egipcia, de las partes que van conformando esta magia egipcia a través de sus grandes estudios, y ahora se nos va a hacer más fácil porque ya hemos platicado de que los egipcios dividían al ser en diferentes partes hasta que llegaba a ser humano. Pero la explicación de lo que significa Kybalión pues está precisamente con los egipcios, como siempre que buscamos algo lo vamos a ir a encontrar con los egipcios. Y así llegamos a que hemos ido interpretando a través de nuestros programas las palabras de Ka, que nosotros lo vamos a relacionar con Ki. Nosotros vamos a ver que Kybalión está formado por Kybalión, ¿ok? Ki lo vamos a relacionar con la palabra Ka, que ya explicamos que en egipcio significaba energía. Es la energía que comunica al plano superior a nuestro mundo. Es el medio de conducción de lo que desciende hasta el hombre desde los planos superiores y de lo que asciende del hombre hacia lo alto. Este Ki o esta Ka es la comunicación que está representada a través de lo que nosotros nos vamos nutriendo, de lo que nosotros comemos, cómo nos nutrimos y cómo nos podemos relacionar con el mundo más elevado. Es importantísimo de lo que nos alimentamos. Y por supuesto también va muy relacionado con la respiración, es decir, lo que se refiere a lo que se baja y a lo que se sube. Estos elementos de elevar
y bajar, pues están relacionados espiritualmente, por lo que nosotros podríamos considerar a través de la meditación, la alimentación, la respiración, la oración o la plegaria, para que podamos llegar a esa capacidad del ser humano de contactar con lo divino. Entonces diríamos, el ki se alimenta del amor, tanto del que damos como del que recibimos, tanto de cómo observamos nuestra respiración, es decir, cómo inhalamos y cómo exhalamos, el ritmo que va llevando esta respiración, pero también de cómo nos alimentamos. Entonces, si nosotros analizamos la palabra Kybalión, la primera división que hemos hecho es ki, la vamos a relacionar con el término egipcio de ka o ki, que significa la energía que comunica con otros planos, el plano superior, y cómo ese plano superior puede bajar hasta nuestro plano. Esa sería la primera parte. La segunda la vamos a relacionar con el va, que ya en ese programa que platicamos de cómo se conforma el ser humano, de acuerdo a los egipcios, platicábamos que el va para los egipcios significaba alma. El alma es la vida divina que anima al ser humano, es imprescindible para vivir, es la vida verdadera. Ellos consideraban que era la vida en el plano terrenal, lo que era precisamente como un espejo de la vida real, en donde el alma estaba viviendo una realidad manifestada en este plano físico. El va es el que permite el movimiento y por tanto la aparición de los límites del espacio-tiempo. En el va está implícita la libertad. En el va está la conciencia de uno mismo como ser. Entonces ya llevamos dos partes. Ki, que es la unión con lo divino. Va, que representa al alma que baja con una gran experiencia. Y nos falta entonces hablar de lo que sería el león. Se considera que el león, por ser una fuerza que reanima, que activa, que dinamiza a estos dos planos, tanto el divino energéticamente como el poder entender que hay que venir a manifestarlo aquí al plano físico, sería lo que reanima, lo que da la vida, lo que sería el Dios dando vida a esta energía divina para que baje a través de una alma y se manifieste en un plano físico. Y entonces encontraríamos que el Kybalión es el conocimiento que se le da a las almas para que bajen al mundo físico y lo manifiesten. Es el conocimiento de Dios. Esa sería nuestra propia explicación de lo que significa el Kybalión. Entonces, pasando al otro punto, vamos a ver, bueno, ¿y quién era realmente Hermes Trismegisto, que es el que da el conocimiento de todo lo que sería el Kybalión? Así tenemos nosotros las explicaciones, los libros, en donde nos dice, pues el Kybalión está escrito por Hermes Trismegisto. Y bueno, entendemos que Trismegisto significa 3. Entonces Hermes viene a ser el conocimiento secreto y nos dicen que es el conocimiento secreto que 3 grandes iniciados bajaron aquí a la tierra para que los seres humanos lo recordaran, porque ya lo sabemos, solamente que lo hemos olvidado. Y este conocimiento que han bajado estos seres, que se supone que es el mismo en diferentes reencarnaciones, como diríamos, es la misma información que trae una persona diferente a este plano físico, para que los que lo podamos entender, lo captemos y lo activemos, o bien Hermes Trismegisto es el mismo personaje en 3 reencarnaciones diferentes. Y ahí empieza la duda de todos nosotros. ¿Quién es realmente Hermes Trismegisto? ¿Cómo es que a través de la escritura que nosotros consideraríamos que enseñó Thoth y que dejó un gran conocimiento en una piedra de color verde que fue reconocida con el tiempo como la tabla esmeralda, y que ahí escribió varias historias
y que finalmente esas historias han sido, digamos, interpretadas de diferentes formas, de diferentes maneras, porque esta tabla no interpreta nada, simplemente están escritas ciertas historias y tú la vas a interpretar como tú quieras. Entonces, este conocimiento que se encuentra con esta piedra de color verde que el dios Tot escribió en el antiguo Egipto, pues se dice que Tot es el mismo que Hermes. Y si es 3 veces grande, pues entonces entenderíamos que uno fue el dios Tot de Egipto, otro fue el dios Hermes, el gran conocedor heleno o griego, y el otro tercero, ¿quién es? Entonces otra vez siempre como hay un misterio muy grande en saber quién es el tercero, por qué se dice Trimegisto o también es correcto decir Trismegisto. Uno es Tot, el otro es Hermes, pero el tercero, ¿quién es? Se ha dicho que se le ha relacionado muchísimo con Enoc, con Asclepio, con Abraham o con Mercurio. Enoc, recordaremos, hemos platicado también en este programa, pues que es un gran, pues avatar, tal vez podríamos decir así su nombre, o profeta de los judíos. Enoc también platica muchas historias, mucho conocimiento. También tenemos a Asclepio, que bueno, la historia es maravillosa de Asclepio, es un gran sabio, es un gran personaje que tiene el conocimiento de los dioses, pero también se relaciona al tercero, Hermes Trimegisto, con Abraham. Abraham, aquel personaje también judío que trata y habla con Dios y le da informes y le transmite Dios todo lo que necesita saber para después irlo a comunicar a los que puedan escuchar a Abraham. Pero también hablaríamos con el tiempo del mismo Moisés, que también habló con Dios, también bajó unas tablas de conocimiento y también las pudo explicar a quienes pudieron entenderlas y quisieron entenderlas. Entonces diríamos, pues sí, hay muchos personajes que se consideran el tercer Hermes Trimegisto. Sin embargo, en el Islam también se considera a un personaje que para la mayoría de nosotros es desconocido. Es Idris. Él es un gran conocedor del Corán. Idris se le conoce como el Nabi de los suras. Los árabes lo identifican también con Enoc. Y resulta que estos 3 personajes nos hablan del gran conocimiento que les ha dictado Dios, o que han sido capaces de escuchar a través de su vibración súper elevada y que pueden escribir o dejar como conocimiento para los que lo puedan entender con tiempo. Hermes Trimegisto, compuesto de 3 personajes. El más conocido es Tot, el siguiente es Hermes y el tercero ya dijimos que puede ser Abraham, Asclepio, Enoc o Idris. Y sin embargo, Hermes Trimegisto, compuesto como una sola persona, hemos platicado, es el creador de la alquimia. Él desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como la hermética. Además, también es el creador de la filosofía del Corpus Hermeticum. Lo dijimos, ya sea Tot, o ya sea Hermes, o ya sea Abraham, o Enoc, o Idris, como los nombres, digamos, que nosotros queramos darle al tercer Hermes, pues han dejado un conocimiento fabuloso, y de entre ellos está el Kybalión. Se dice que todo este conocimiento llegó a Egipto de lugares muy lejanos. En primer lugar tenemos la historia de Tot, que llegó de la Atlántida a entregar a los hombres un conocimiento, el conocimiento más hermoso que se puede entender o que se puede buscar, que se puede interpretar, pero que no todos los seres humanos pueden entender y por lo tanto debe ser guardado solo para aquellos que logren captarlo y sobre todo se esfuercen en buscarlo y sobre todo en encontrarlo. Se dice que Hermes Trimegisto explicó a los habitantes del antiguo Egipto lo que es precisamente la bóveda celeste. Nosotros lo llamaríamos la astrología, en donde la bóveda celeste se refleja en el planeta Tierra y provoca lo mismo que está sucediendo en el cielo.
tan fácil fue para él explicar esto a los que lo pudieron entender, que dijo que había una necesidad muy grande de hacer construcciones en el planeta Tierra que proyectaran lo mismo que el cielo estaba sugiriendo. Algo de lo que nosotros podríamos destacar y que todavía existe en la actualidad es que él fue el que explicó cómo hacer las 3 pirámides, para que estas 3 pirámides tan famosas, que son las de Keops, Kefren y Miserinos, pues resulta que estas 3 pirámides simulan aquí en la Tierra a ciertas estrellas del firmamento nocturno, para él las llamadas estrellas del Duat, que es la puerta simbólica por las que el faraón accede al más allá. Para nosotros estas 3 estrellas son las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión, a las que nosotros conocemos como los 3 Reyes Magos, en otros lugares como las 3 Marías. Pero en sí, esto es lo más fabuloso que vamos a encontrar. Estos 3 grandes seres que han venido a dejar esta información que ha sido secreta: Thoth como héroe civilizador, iniciador de los misterios de la ciencia divina y de la sabiduría que anima al mundo y que grabó los principios de esta ciencia sagrada en jeroglíficos, pues ha dejado ahí su historia. El segundo Hermes, él se considera el Hermes que sale de Babilonia y que con el tiempo fue el iniciador de Pitágoras, y Pitágoras crea una gran filosofía y una gran escuela. El tercer Hermes, que dijimos que es el maestro de la alquimia, que podríamos decir es un profeta sin rostro, como lo mencionan varios autores, y que en el Islam lo conocemos como el Idris, es el Hermes que tal vez no posee características concretas o diferentes, y sin embargo ha dejado su sabiduría. Pues muy bien, estos 3 personajes que son uno mismo y que nosotros ya en la actualidad los hemos identificado como el Hermes Trimegisto o el Hermes 3 veces grande, son los que crean todo lo que sería el cuerpo hermético o los libros de hermetismo más sagrados que podemos encontrar y que nos van a dar las respuestas de todo. Pero realmente, ¿qué vamos a encontrar en el libro que hoy nos tiene atentos al conocimiento sagrado? ¿Qué vamos a encontrar en el Kybalión? En el Kybalión hay 7 principios que nos describen temas fabulosos, que nos abren un panorama a descubrir en nosotros mismos, que nos cambian la vida. Y de ahí, pues vamos a ver que la vida puede ser vivida de diferente manera. No debemos de sufrir, no podríamos echarle la culpa a nadie, no podríamos pensar que por qué Dios me está castigando, por qué si no me porto bien, todo esto me va a traer un castigo divino, y sin embargo no me doy cuenta de que yo mismo me lo estoy creando. Esto es lo que traen los 7 principios del Kybalión. Este libro del Kybalión fue escondido a propósito, por supuesto, porque los grupos de poder no desean que sean usados ni practicados, porque entonces ya no tendrían cómo controlar a la gente o imponerle su propio poder. Y para esto me refiero a las diferentes religiones que han existido. Sin embargo, en la actualidad los podemos encontrar fácilmente a estos 7 principios herméticos en cualquier parte. Pero no sirve de mucho porque el ser humano no tiene la capacidad de entenderlos y mucho menos de activarlos. Estos 7 principios están en todos lados. Los puedes encontrar en el internet, en el YouTube, en los libros, en los programas de desarrollo humano, en los cursos de crecimiento espiritual, en los cursos de reconexión con el espíritu, en la astrología, en el budismo, en la cábala. Entonces vemos que la ocultación más grande de algo es que esté a la vista y al alcance de todos, y sin embargo no lo vean. La gente que quiere encontrar, encuentra. Y por supuesto que si lo encuentran y tienen la capacidad de entenderlo y de activarlo en su ser, ya sea para mejorarse a sí mismos
y ser uno con Dios o para tener poder sobre los demás, pues finalmente sobre los demás que no pueden activarse por sí mismos y necesitan que otros los activen. Y lo peor es que los puedan activar para beneficio de otros. Eso es lo que viene a ser el despertar, el observar. Y ahí está, y ahí ha estado siempre. Estos 7 principios que se encuentran en el Kybalión son: 1. El principio del mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de la causa y efecto. Y 7. El principio de generación. Estos 7 principios forman parte del corpus hermeticum, es decir, del conocimiento hermético. Por supuesto, explicaremos con mucha calma cada uno de estos 7 principios, pero antes debemos entender realmente quién fue el que escribió toda esta gran sabiduría. Y vamos a hacer una pequeña pausa para poder platicar de dónde surgen y cómo surgieron. No se vayan, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos aquí a nuestro programa de Conociendo de Ciencias Ocultas y estamos en el tema del Kybalión y el hermetismo. Entonces, estamos platicando de quién fue Hermes Trismegisto y hemos dicho de los 7 principios que se encuentran en el Kybalión y cómo se ha dividido la palabra Kybalión para explicar de dónde provienen todos estos conocimientos. Pero por supuesto que pues todo esto, como ya lo hemos dicho, nos lleva al dios Tot, ese dios sabio del antiguo Egipto que pues su sabiduría ha traspasado los límites del tiempo. Y pues si ponemos épocas, yo diría que son hace más de 20,000 años que este conocimiento lo trajo Tot. Sin embargo, otros dicen que mínimo desde el año 3000 a.C. se le atribuye la creación de la Sagrada Escritura jeroglífica y aparece entonces todo este gran conocimiento, como hemos dicho, en la tabla Esmeralda. Tot es un dios con cabeza de ibis en el Egipto muy famoso y muy reconocido porque es el mensajero divino y juez de todos los actos humanos y siempre está en la sala del juicio final, en donde en este salón del juicio, que es un tribunal del dios Osiris, Tot determinaba si los difuntos habían adquirido saber y pureza espirituales suficientes para merecer un lugar en el cielo. Se dice que Tot reveló a los egipcios todo el conocimiento sobre astronomía, arquitectura, geometría, medicina y religión, y los antiguos griegos creían que habían sido, o que él había sido el arquitecto de las pirámides, como hemos platicado. Los griegos, que admiraban el saber y la espiritualidad de los egipcios, identificaron a Tot con el dios Hermes, con su propio dios Hermes, obviamente mensajero de los dioses también y guía de las almas en el reino de los muertos. Si se fijan, hacían lo mismo. Con el fin de distinguir a Hermes, al Hermes egipcio del propio, le dieron el título de Trimegisto, que significa 3 veces el más grande, en honor a su excelsa sabiduría. Y los libros que se le atribuían recibían el nombre de herméticos. A pesar de que hoy en día son prácticamente desconocidos estos escritos de Hermes Tot, pues han sido sumamente importantes en la historia del pensamiento occidental. Hemos dicho que ya ejercieron una profunda influencia en los griegos y su redescubrimiento en la Florencia del siglo XV, que contribuyó al Renacimiento, que a su vez dio origen a la Edad Moderna, pues esto trae consecuencias muy importantes. La lista de personas que reconocen estar en deuda con los textos herméticos incluye a los más notables filósofos, científicos y artistas de Occidente. Entre ellos debemos reconocer a los siguientes. Tengo una gran lista. Es Leonardo da Vinci, Durero, Botticelli, Roger Bacon, Paracelso, Thomas More, William Blake, Kepler, Copérnico, Isaac Newton, Sir Walter Raleigh, Milton, Ben Jonson, Daniel Defoe, Shelley y su esposa Marie, Víctor Hugo y Carl Jung.
También estos conocimientos herméticos influyeron sobremanera en Shakespeare, en John Dee y todos los poetas, filósofos de la corte de la reina Isabel, de los cuales también ya hemos hablado mucho en este programa. Y bueno, han sido la inspiración de muchos científicos estos conocimientos herméticos. E incluso en los instigadores de la Reforma Protestante en Europa, pues también estos principios influyeron en todos ellos. Si se fijan, la lista es interminable, ya que la influencia de las obras herméticas se extiende mucho más allá de las fronteras europeas. Los místicos y filósofos islámicos también dicen haberse inspirado en Hermes Trismegisto, y la tradición esotérica de los judíos lo identificaron, como dijimos, con su profeta Enoc y hasta con Abraham. Los escritos herméticos, como dijimos, pues son importantes porque son como la piedra angular de la cultura occidental, y su importancia es equiparable a las conocidas escrituras orientales como los Upanishad, el Tao de Te Ching, y no obstante, a diferencia de estos textos que se encuentran fácilmente y son muy leídos en la actualidad, pues las obras de Hermes se han perdido, desaparecieron durante muchísimo tiempo y resulta que de repente aparecen. Algo muy increíble es el tema del libro que hace muy pocos años tuvo una gran influencia entre muchos seres, que fue el llamado Secreto. ¿Se acuerdan? El libro del Secreto pues no hablaba más que de estos puntos que nos da el Kybalión y los libros herméticos. Y así es como vamos viendo que de repente aparecen y desaparecen, porque todo, como nos dice uno de los 7 principios del Kybalión, todo vibra de diferente manera. La humanidad vibra a veces con la capacidad de entenderlos y a veces no vibra con la capacidad de entenderlos y se ocultan. Es como en nuestro corazón, que tiene un ritmo, es como el sol que en diferentes épocas diríamos que exhala su energía y en otras la inhala. A veces se convierte en una energía muy poderosa y a veces es una energía muy débil, la del sol. Es así que todas estas informaciones que están en los textos herméticos, en especial el que nos tiene ahora como propósito de estudio es el Kybalión. Los orígenes de estas obras herméticas se hallan envueltos en grandes misterios. Existen indicios suficientes para afirmar que provienen directamente de la antigua filosofía de los egipcios, como hemos dicho, y sin embargo las escasas obras existentes atribuidas a Hermes no están escritas en jeroglíficos del antiguo Egipto, sino en griego, en latín y en copto, y fueron recopiladas en Alejandría, en Egipto, en los siglos II y III después de Cristo, y en esta ciudad que es Alejandría, la filosofía hermética dio lugar a algunos de los logros intelectuales más importantes del mundo antiguo. Alejandría era un gran centro del saber, incluso superior al de Atenas. Su fundador fue Alejandro Magno. Él había conquistado y reunido a Grecia, Persia, Egipto y la India en un vasto imperio. Así se fusionaron culturas que habían florecido de manera más o menos independientes, y no había mayor crisol que Alejandría. Era lo máximo que existía en conocimiento. A esta nueva ciudad universal, en griego Cosmópolis, afluían hombres y mujeres de todas las razas y naciones. Griegos, judíos, egipcios, babilonios, fenicios e incluso budistas de la India convivían en un ambiente de relativa paz, en busca del conocimiento. Los alejandrinos eran célebres por su sed de sabiduría, y bajo el reinado de Ptolomeo I, que era un culto gobernante griego, fundador de un museo y de la biblioteca, donde por primera vez los seres humanos empezaron a recopilar sistemáticamente la sabiduría del mundo. En su apogeo, la biblioteca, llamada la Biblioteca de Alejandría, llegó a contener cerca de 500,000 de manuscritos. Entre ellos se encontraban las obras de Euclides, Arquímedes y del astrónomo Ptolomeo, que dominaron el mundo de la geometría, las matemáticas, la geografía respectivamente, hasta bien entrada la Edad Media. Asimismo, en ellas se hallaba el trabajo de investigación de Aristarco de Samos, quien demostró que la Tierra
es uno de los planetas que giran alrededor del Sol y de la que, digamos, pues con el tiempo se tomó ejemplo y se volvió a repetir esta historia. También tenemos a otro personaje conocido que es Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra con un mínimo de margen de error. Los científicos de la biblioteca conocían la precesión de los equinoccios y sabían que la luna era responsable del ritmo de las mareas. En Alejandría, como ciudad culta, pues también era rica en conocimientos esotéricos. Pitagorismo, de oráculos caldeos, de mitos griegos, de filosofía platónica y estoica, de judaísmo, cristianismo, escuelas mistéricas griegas, de zoroastrismo, astrología, alquimia, budismo, y bueno, naturalmente la antigua religión egipcia, que no puede fallar. Como hemos visto en este programa, siempre que hablamos de un tema, surge Egipto, que es de donde todo viene. Pues así que esta ciudad de Alejandría, esta biblioteca, esta universidad de gran conocimiento, pues tenía una gran gama de disciplinas que eran practicadas, estudiadas, comparadas y debatidas. La Edad de Oro de Alejandría tocó su fin con el nacimiento del Sacro Imperio Romano, cristiano e intolerante. A pesar del refinamiento de los logros culturales de los antiguos, los cristianos se referían a ellos despectivamente con el término de paganos, que por cierto paganos significa campesinos. En el año de 415, la directora de la Biblioteca de Alejandría, de nombre Hipatia, una de las últimas grandes científicas y filósofas paganas de la Biblioteca de Alejandría, murió a manos de una muchedumbre de cristianos que le arrancó la carne con conchas y quemó sus restos. Más adelante su líder, el arzobispo Cirilo, fue canonizado y la gran biblioteca acabó siendo destruida al ser considerada un antro de superstición pagana, y toda aquella riqueza del saber se diseminó. El emperador cristiano romano Teodosio cerró los templos paganos de todo el imperio e inició la costumbre, desconocida hasta entonces, de quemar libros. Imagínense, quemar los libros. Y para Occidente, el siglo V marcó el comienzo del periodo de 1000 años conocidos con razón como los siglos oscuros. Sin embargo, también tenemos que la historia demuestra que allí donde se han estudiado y venerado las obras de Hermes, ha florecido la civilización. Los eruditos y sabios paganos se refugiaron en la cultura árabe emergente, llevando consigo sus conocimientos, así como los escritos herméticos. 200 años más tarde, los musulmanes crearon un imperio cuyo saber y logros científicos fueron insuperables. A principios del siglo IX se fundó en Bagdad la primera universidad llamada la Casa de la Sabiduría. En ella se tradujeron numerosas obras paganas, se desarrollaron significativamente las ciencias que ya habían alcanzado un alto nivel en Alejandría y se estudió y se practicó en secreto el antiguo saber espiritual pagano. Desde su posición elevada y entre las sagradas escrituras de la espiritualidad egipcia, los textos herméticos pasaron a ser tanto fuente de inspiración secreta para una importante corriente subterránea, la filosofía islámica, como libro santo de sectas religiosas heterodoxas, tales como la de los sabeos. Nunca habríamos oído hablar de los misterios sabeos si no hubieran entrado en conflicto con las autoridades religiosas de la época. Varios siglos después de la muerte de su fundador Mahoma, el Islam empezó a sucumbir al mismo deseo de ortodoxia que había surgido en el occidente cristiano. Había que desterrar a los herejes, y si era preciso, mediante la violencia. En el año 830, un poderoso califa que pasaba por la ciudad de Harrán se fijó en el extraño atuendo de los sabeos e interrogó a sus líderes. Les pidió que le mostrasen sus textos sagrados y ellos regresaron con los libros de Hermes.
El genial filósofo y científico Tab ibn Qurra era un sabeo, que en el año 810 de nuestra era escribió la siguiente defensa fervorosa del paganismo hermético en estos lugares. Y dijo así: somos los herederos y propagadores del paganismo. Dichoso aquel que por el paganismo soporta el lastre de la persecución sin perder la esperanza. ¿Quién sino los nobles y los reyes del paganismo han civilizado el mundo y edificado ciudades? ¿Quién sino ellos han acondicionado los puertos y los ríos? ¿Y quién sino ellos han enseñado la sabiduría oculta? ¿A quién sino a célebres paganos se ha revelado la divinidad, dándoles oráculos y hablándoles del futuro? Los paganos han dado a conocer todo esto. Han descubierto el arte de sanar el cuerpo, así como el de sanar el alma. Han llenado la tierra de formas estables de gobierno y de sabiduría, que es el bien más elevado. Sin el paganismo, el mundo estaría vacío y sería un lugar desgraciado. Firma Tabit ibn Qurra. Es increíble. Hasta ahí se siguió este conocimiento. Se siguió y sin embargo se culpó a este conocimiento y se trató de ocultar. Sin embargo, vamos a ver que en estos lugares del Islam, o donde los musulmanes estaban muy fuertes en ese tiempo, pues hubo otro grupo heterodoxo en el Imperio Islámico que remontó sus orígenes a Hermes Trismegisto. Fue el de los poetas y místicos conocidos como los sufís. Todos hemos oído de los sufís. El filósofo sufí iraní del siglo XII, Yahya Suharawa, dedicó su vida a relacionar lo que dominaba la religión oriental original en el Islam. Sostenía que los sabios del mundo antiguo predicaban una única doctrina que había sido revelada originalmente a Hermes, al que Yahya Suharawa identificaba con el profeta conocido como Idris en el Corán y con el profeta judío Enoc. En el mundo griego, esta filosofía había sido transmitida a través de Pitágoras y de Platón, y en Oriente Medio a través de los magos zoroástricos. En su opinión, se siguió propagando en secreto hasta que llegó hasta él por línea directa de sabios ilustrados en los que se hallaba su propio maestro, el místico sufí Al-Alai. Y no es de extrañar que tanto Suhrawardi como Al-Alai fuesen ejecutados como herejes por las autoridades religiosas. Al-Alai fue crucificado por los gobernantes del califato de Bagdad. Entonces vemos que realmente todos estos personajes que han tenido contacto con lo que sería el antiguo hermetismo han sido perseguidos. Por eso su misión era hacerlo en secreto, no hablar demasiado de este hermetismo, y para colmo, pues ahora que diríamos, ya entiendo lo que significa el hermetismo, que es algo secreto que no se puede decir así como así, pues resulta que está a la vista de todos. Y sin embargo, pocas personas lo practican. Y cuando lo empezamos a practicar, empezamos a ver que dentro de lo más, difundido, pues es el famoso libro del Kybalión, en donde están los 7 principios, los cuales vamos a estudiar detenidamente uno por uno, y vamos a platicar de lo que significa el mentalismo de tal manera que lo podamos entender a través de lo que esta tabla esmeralda escribió y de lo que en la actualidad nosotros reconoceríamos como algo práctico, en dónde lo veo y cómo lo veo. Recuerden, tenemos el principio del mentalismo, de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, de causa y efecto, y el último, el de generación. Y vamos a hacer que cada uno de estos principios los podamos conocer de manera tan fácil que los podamos ver en todas las cosas que hacemos y durante toda la vida. Para esto
lo vamos a dejar para que lo podamos analizar con toda calma para el próximo programa. Y vamos a analizar los 7 principios desde el punto de vista de cómo lo explicó Hermes y nosotros cómo lo vemos en la actualidad. Y bueno, amigos, hasta acá vamos a dejar este programa. Espero que el próximo lunes a las 10 de la noche nos podamos volver a encontrar para platicar de estos 7 principios y ponerlos en práctica todos los días. Y por otra parte, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube, a Facebook y a Twitter, para que estemos más en contacto, para que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, los temas que quisieran que nosotros indagáramos y pudiéramos platicar en este programa. Y bueno, ustedes se pueden suscribir al canal de YouTube, a Facebook y a Twitter, y nos van a encontrar como Albedo Escuela. Es muy fácil. La escuela Albedo, recuerden que tiene una gran cantidad de formas en que se pueden contactar con nosotros, ya sea a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestro canal de YouTube, o también podrían hacerlo a través física y personalmente de nuestra escuela Albedo en la Colonia del Valle o en Zona Esmeralda de la Ciudad de México. Nosotros nos encontramos disponibles en cualquier parte. Recuerden, este es un programa de ciencias ocultas que lo que quiere es develar el velo de lo secreto y tal vez el poder entrar nosotros a esa capacidad de entender los secretos que han sido guardados misteriosamente por muchísimos cientos de años. Amigos, muchas gracias, muy buenas noches y nos encontramos en 8 días. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.